nuestra compañera inclusive de labores, se encuentra aquí en la radio, Rafaela Mendoza, quien pues obviamente es directora de la Fundación y del programa Aprendiendo de Valientes. Y el día de hoy vamos a conversar un poquito por el Día de la Mujer y sobre todo los derechos de las mujeres con capacidades especiales. Rafaela, buenos días, ¿cómo estás? Hola Jaime, hola a todos los que escuchan Diálogo, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme presente y por invitarme. Gracias. No, siempre estos micrófonos serán suyos, así que siempre estaremos aquí para entrevistarla. Lo importante es analizar la experiencia que has tenido como directora justamente de de un programa que le das digamos, cierto tipo de tiempo para expresar cómo la gente con capacidades tiene, pues obviamente las dificultades que tienen y los derechos que se tienen que respetar, pero más aún en este caso de que el Día de la Mujer, cómo una persona con capacidades especiales puede desarrollarse y puede realmente tener o llegar a tener u obtener esos derechos. ¿Cómo lo peleas desde tu ámbito y según tu experiencia en este largo trayecto que tienes en los micrófonos de I99? Te escuchamos, mi querida Rafaela. Bueno, querido Jaime, realmente no ha sido fácil. Como sabe, yo tengo un programa de radio que se llama Aprendiendo de Valientes y tengo una fundación que se llama Aprendiendo de Valientes, el cual una mujer que tiene una discapacidad por una enfermedad rara catastrófica, es complicado porque muchos de los derechos de las personas con discapacidad no se vulneran, no se respetan, no hacen que las personas cumplan los derechos de las personas con discapacidad. Para mí sí ha sido muy fácil porque, sin embargo, al tener yo una condición que me hace que tenga una discapacidad, que es mi problema de salud, muchas veces me encuentro con personas poco empáticas en las cuales me dicen, pero tú pareces perfecta, tú no pareces que tienes una discapacidad, pero yo te veo muy bien y hay que dejar claro que no todas las discapacidades son visibles. Hay unas discapacidades que son visibles y otras que no son visibles, pero realmente nadie sufre lo que la persona con discapacidad lo ha sufrido y yo lo he sufrido a diario y lo sufro, por eso actualmente estoy en tratamiento médico en el exterior. Uh-huh. Eh, Ni siquiera tus propios padres sienten lo que la persona, en mi caso, digamos yo que soy la persona con la discapacidad, ni mis papás van a sentir los dolores, mis quejas, aunque yo casi nunca me quejo, pero yo he sido parte del Consejo Consultivo de Discapacidades de Protección de Derechos de Guayaquil, gracias a Luzmila Nicolai, formo parte de ese consejo. Y desde ahí se ha venido trabajando con muchas empresas públicas en las cuales se han dado cambios y se ha venido respetando los derechos de las personas con discapacidad. Desde ese ámbito, Rafaela, justamente haciendo respetar los derechos de la gente que tiene discapacidad, desde tu punto de vista, tu análisis, tu experiencia, ¿qué le exigirías justamente en este cambio que viene de la administración municipal? Por ejemplo, al nuevo alcalde, ¿cuáles serían tus propuestas para que se respeten los derechos, más allá de que sean, pues obviamente de todos los, quienes integran las personas que tienen discapacidad? Me refiero hoy como mujer. ¿Qué es lo que harías tú o qué le pedirías o qué propuesta harías al nuevo alcalde de la ciudad cuando se posesione para tener cierto tipo de derechos que se han perdido, pero específicamente a la mujer que tiene discapacidad? Por ejemplo, creen que la mujer que tiene una discapacidad, sea intelectual, psicosocial o una enfermedad rara, no puede trabajar porque tiene una condición discapacitante. Y realmente no es así. Las mujeres que tienen una condición, sea con discapacidad intelectual, física, psicosocial, enfermedad rara catastrófica, pueden trabajar y pueden hacer lo que muchas otras personas no pueden. En casos como yo sí le pediría al alcalde que le dé más oportunidades a las mujeres con discapacidad en trabajar. La anterior administración lo ha hecho, pero todavía falta porque te siguen vulnerando los derechos. No, pero ella tiene una discapacidad, no puede trabajar. O hay que tener mucho cuidado con ella porque tienen como estos mitos en la cabeza un poco más que nos cuidan como que si fuéramos muñequitas de cristal. Pero realmente las personas que tenemos una discapacidad, en el caso de las mujeres, sí se puede trabajar y pueden hacer, como le digo, actividades que hay muchas personas que no tienen una discapacidad
y las hacen mejores que ellos. Y también le pediría también al nuevo alcalde que seamos más empáticos, que vivamos en un mundo en el que se comprenda más a la persona que tiene discapacidad, porque a mí sí se me hace feo y terrible llegar a un lugar, presentar el carnet. Ojo, no es mi obligación, porque si yo ya le estoy diciendo a la chica, tengo una discapacidad, no tengo por qué mostrar mi carnet, o al cajero o a cualquier persona, que seamos más empáticos, porque tú ya estás diciendo, sí, tengo una condición de discapacidad, pero me dices, sí, pero usted está perfecta, no pareciera. Y no todas las discapacidades son visibles. Sí, sin embargo, como no todas las discapacidades son visibles, creen que por eso no tienes la discapacidad. Eso hay que cambiar, esa mentalidad se tiene que cambiar. También que en el área de deportes seamos más empáticos con las mujeres con discapacidad y se le dé más oportunidad en el área deportiva a las mujeres, mi querido Jaime. Le voy a dar paso a Mauricio Casa con más preguntas. Gracias, Rafaela. Jaime. Qué gusto saludarte, Fafita. En estos micrófonos, a través de ellos, te expreso mi admiración y mi respeto por todo lo que haces, no solamente por tu condición de mujer, sino por cómo trabajas por las personas. De verdad que tu trabajo es admirable. Siguiendo un poco en la línea de lo que te estaba preguntando Jaime, lo que estabas conversando con él, en esa misma línea, el problema que nosotros hemos tenido como sociedad no es de ahora. Entonces, construir una nueva sociedad más empática, creo particularmente que tiene varios aditamentos, varios componentes, y uno de ellos efectivamente es el que tú has señalado, el tema de los liderazgos, de las autoridades, porque de ahí tiene que partir. Pero ok, perfecto, dejemos esa obligación en esos líderes que tienen que hacerlo, pero ¿cómo desde el tejido social podemos ir construyendo esa mejor sociedad, esa sociedad empática, esa sociedad justa, esa sociedad humana, que dé los espacios que las personas se merecen por simplemente ser seres humanos, más aún si tienen alguna condición especial? Así es, mi querido Mauricio, ¿cómo está? Le mando muchos saludos. Este, a ver, todavía en el Ecuador se siguen vulnerando los derechos de las personas que tienen discapacidad, no solamente en el ámbito de trabajo, sino en todas las discapacidades. Y para poder entender una discapacidad, los modelos o formas de entender la discapacidad han ido evolucionando con el tiempo. Se ha dado una transición desde enfoques asistencialistas, médicos, para finalmente en la actualidad identificar a la discapacidad con el resultado de una estrecha relación entre las personas y las barreras existentes en su entorno. Y por ejemplo, en la parte tradicional, las personas con discapacidad no tenían derechos, eran víctimas de compasión, producto de un castigo divino, manifestación sagrada y sujetos de asistencia, sujetos de asistencia. En el modelo médico y la rehabilitación, que esto se da en el año 40 hasta el año 90, las personas con discapacidad es objeto de estudio, ya que la discapacidad es producto de una enfermedad. El problema se centra en la persona que tiene alguna discapacidad y ella debe adaptarse a su entorno y aceptar las limitaciones. Y en el modelo de derechos humanos e inclusión, que es aproximadamente desde la década del 1990 hasta la actualidad, la persona con discapacidad es sujeto de derecho, la discapacidad es parte de la vida. Resalta la relación entre la persona y su entorno, reconociendo que el problema son las barreras físicas y sociales que nos pone la sociedad, las que deben ser eliminadas, ya que el entorno debe adaptarse a las diversas necesidades de cada persona que tenga una discapacidad. Y ese cambio, más allá de que las autoridades lo puedan generar a través del liderazgo, ¿crees tú que quizás la salida sea de crear revolución educativa para que las generaciones que se vienen tengan ese otro chip que haga que se viva una sociedad más justa? ¿Tú crees que por ahí puede partir un poco ese cambio a través de la educación? Eso creo que no lo puede hacer las autoridades, eso lo tiene que hacer la sociedad a través de educación, de crear más conciencia con las personas con discapacidad, de dar más charlas. Es un proceso de construcción. Las personas con discapacidad han desempeñado últimamente un rol muy importante, ya que el actual modelo de derechos humanos e inclusión social se lo configuró como resultado de exigibilidad
de grupos organizados de personas con discapacidad, quienes de manera conjunta con sus familias, investigadores y de la salud, llegaron a identificar la presencia actualmente de las barreras que pone el entorno, identificándose así una sociedad excluyente. Estas barreras son las que realmente dificultan e impiden sus accesos, su participación e inclusión. Mucho depende de la educación de las personas, deben estudiar un poco más sobre la discapacidad. El tener al lado a una persona que tiene una discapacidad no te hace ni más ni menos. No todas las discapacidades son visibles, vuelvo y lo repito, porque esto, la sociedad sigue pensando que todas las discapacidades tienen que ser visibles. No, muchas enfermedades que son una condición de discapacidad no son visibles y hay que respetar las condiciones. Entonces, por ejemplo, una persona puede tener una discapacidad debido a diferentes causas, como genética, cromosómica, eventos durante el embarazo, eventos durante inmediatamente después del nacimiento, adquiridas, que en la parte de adquiridas vienen las enfermedades catastróficas y raras. Y un poco reflexionando en esa realidad, podemos darnos cuenta que no todos nosotros estamos expuestos a tener una discapacidad en diferentes etapas de nuestra vida. En cualquier momento, lugar, la discapacidad no excluye ni discrimina la condición social, religiosa, generacional, étnica, política o económica. No escapa el tiempo, espacio, el lugar. Tenemos que, como yo sí hago un llamado a la conclusión de que la discapacidad es una condición del ser humano. Muchas veces en sí, nuestro entorno más cercano no están presentes con personas con discapacidad y asumimos a la discapacidad como algo lejano o extraño a nuestra realidad. Sin embargo, cuando reflexionamos sobre el tema, reconocemos que al tratarse de una circunstancia de vida, en cualquier momento estamos expuestos a tener o adquirir una discapacidad. Y Mauricio, es importante, yo siempre digo esta frase: yo creo que la única discapacidad es tener un mal corazón. Qué profundo lo que acabas de señalar, Rafaela, porque es verdad, muchas personas lo ven como algo que nunca nos puede alcanzar y no entendemos que en cualquier momento de nuestra vida alguien cercano a nosotros o nosotros mismos podemos sufrir algún tipo de discapacidad por diversas razones. Qué profundo lo que acabas de señalar. Le voy a dar paso a Javier Segarra, que tiene más preguntas para ti, Rafaela. Gracias por contestar las mías. Gracias a usted, Mauricio. Fafita, ¿cómo le va? Buenos días. Un gusto saludarla a través de los micrófonos de la radio. Mi pregunta va, Fafita, en el sentido de que cuando empezó con esta situación, con este programa, ¿sí han notado ese cambio y ese giro que se le tiene que dar a esa propuesta cuando se lanzó por primera vez el programa en radio? Bueno, mi querido Javier, le cuento que sí, desde que tengo el programa, que ya son 6 años. 6 años, sí. Nosotros sí teníamos desde el principio, comencé con una gran amiga y periodista, Jimena Gilbert. El programa es un programa radial que permite a personas con discapacidad y sus familias recibir guía, apoyo emocional y consejos de especialistas y expertos y personas en similares condiciones para mejorar su entorno. Lo hemos podido, creo que se ha podido, muchas personas nos escuchan, y nuestro objetivo principal fue promover a través de un espacio radial los derechos de inclusión, libertad de expresión y comunicación de las personas con discapacidad y vulnerabilidad. Y lo hacemos en el día a día. Sí he podido ver el cambio. El programa antes se transmitía solamente 2 veces a la semana, hoy se transmite todos los días. Entrevistan a conocedores de los temas, entrevistamos a expertos, a personas con discapacidad, sus cuidadores, que a través de la experiencia comparten tips o situaciones cotidianas para que puedan aplicarlas en determinado lugar. Pero yo sí lo veo como que la sociedad con este programa, tengo muchos comentarios muy buenos del programa y me escriben y me dicen: gracias, Rafaela, no sabíamos de este tema, y cada vez vamos investigando más de los temas. De hecho, yo en la actualidad estoy haciendo un máster sobre inclusión social en La Rioja de España, y sí he visto el cambio en las personas, pero creo que hay que tener un poco más de educación y hay que educar más a las personas. Claro, y porque en mi segmento de los programas, Javier, yo tengo uno que se llama Perdiendo Miedos, que está enfocado en compartir las experiencias de los casos más especiales y oportunidades para desarrollarse como una persona con discapacidad, cómo superó aquellas emociones y pensamientos negativos sobre dicha condición.
Por ejemplo, una persona con discapacidad visual que terminó sus estudios o una persona con discapacidad con temores para hacer actividades, desafíos, entre otros. El otro se llama Todos Hacemos Inclusión, que es un espacio para hablar de las barreras sociales que existen en la actualidad y que son las que estamos rompiendo a través de este programa y a través de mi fundación. Por ejemplo, sitios que dicen ser inclusivos, pero no tienen las condiciones para ser inclusivos realmente. Y el último, que es Valientes en Acción, que presentamos casos de éxito e historias de vida de un niño, joven, adulto con discapacidad y su familia son de gran inspiración para las familias que tienen las mismas condiciones. Y usted señalaba hace un momento el tema de la educación. Es por ahí el camino que tiene que ir, no solo para ese sector de la sociedad, sino una educación inclusiva desde muy temprana edad, porque a la sociedad no hay que dividirla, sino más bien consolidarla y buscar los consensos en temas específicos. Así es, mi querido Javier. Desde la educación tiene que venir esto. Te crían en casa y te deben de criar enseñándote que si puedes tener un compañero que tenga una discapacidad, que pueda ser una discapacidad visible como síndrome de Down, como sea TEA, que es el autismo, o una discapacidad que simplemente no sea visible, que venga lupus, Sjögren, artritis reumatoidea, pero esto viene desde la parte de casa, enseñar los valores y de ahí el colegio los refuerza. Sin duda. Fafita, de nuestra parte, muchas gracias. La verdad que siempre es un placer conversar con usted y temas tan importantes que yo creo que la sociedad debe tener clara conciencia de lo que significa todo esto y que el camino o el objetivo siempre va a ser fortalecerlo. Una buena mañana. Muchísimas gracias, mi querido Jaime, mi querido Javier, y gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Rafaela Melosa, quien es parte del staff de I99 con esos programas especiales. Así que, nada, yo creo que